saludo cordial a las personas que nos ven a través de este medio y muy en especial a los hermanos de la Primera Iglesia Bíblica Bautista de la ciudad de Cajamarca. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es un gran capítulo de invitación que Dios está dando a la persona que pueda creer en Él. Cuán gratuita, cuán plena, cuán sencillas y apremiantes son las invitaciones de la gracia que te da Dios. El arrepentimiento, vamos a hablar en este momento. Para ello, la necesidad de la conversión, la naturaleza de la conversión, el evangelio de la conversión. La necesidad de la conversión. El texto lo dice claramente y aún lo puedes inferir. Dice allí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. La naturaleza de Dios. ¿Cómo puede un Dios santo ceder al pecado y perdonar a pecadores que continúan en su iniquidad? La naturaleza del Evangelio no es una tolerancia para el pecado, sino de liberación del mismo. No contiene ni una sola promesa de perdón para el hombre que continúa en su iniquidad. Los hechos del pasado. No hay ni un solo ejemplo de perdón dado a una persona que persista de forma obstinada y obstinada en su mal camino. La conversión siempre va unida a la salvación. El bienestar del mismo pecador requiere que abandone el pecado o sienta su castigo. Ser favorecido con un sentimiento de perdón divino, mientras uno permanece obstinadamente en el pecado, confirmaría al hombre en su pecado, y el mismo pecado es peor que su castigo. La naturaleza de la conversión se refiere a la vida y conducta, el camino del hombre, ese camino natural, aquel que sigue cuando es abandonado a sí mismo, su camino habitual, el cual está acostumbrado, su camino querido, donde ha encontrado placer, el camino general, la amplia pista donde todos caminan y corren. Esto es lo que nuestro texto dice que debe dejar. Tiene que terminar con el pecado, o el pecado terminará con él. No es suficiente solamente reconocerle y simplemente reconocer que lo lamenta, pero seguir en él. No es suficiente. Tiene que tener el propósito de dejarlo y terminar la vida con tal propósito. Sé que es difícil, pero andar despacio en el camino errado debe ser una constante. Yo sé que no tiene que dejarlo todo de una vez para siempre, pero poco a poco el arrepentimiento va conduciéndolo a cambiar día a día la vida de aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Lo más curioso de todo es que el pecador tiene que abandonar aún sus pensamientos. El pecador arrepentido tiene que tiene que olvidarse de esos pensamientos inicuos. Sus opiniones no escriturarias tienen que olvidarse, sus nociones o ideas propias acerca de Dios, su ley, su evangelio, su pueblo, acerca del pecado, el castigo de Cristo y también sobre sí mismo y etcétera, etcétera. Tiene que cambiar su actitud respecto a Dios. Por eso dice: vuélvase a Jehová. Ordena cesar con el orgullo, el descuido, la oposición, la desconfianza, la desobediencia y todas
todas las otras formas de separación del Señor, debe dar media vuelta y volverse y regresar, no andar más de una forma descarriada, sino venir al hogar. El Evangelio de la conversión, tenemos una segura promesa. La Escritura dice, tendrá de él misericordia. El perdón que sigue es el resultado de la plena redención que concede perdón abundante, justicia, salvación y alivio a la conciencia despertada. El pecador tiene que considerar esto, un cambio total de pensamiento, un cambio total dentro de sí mismo, de su mala conducta, de su proceder. Debe ser un cambio sincero y un cambio radical. Todo será inútil. Una ruina total y terrible consecuencia sería si continúa en el mal. Que esta hora sea el punto decisivo para que usted se vuelva de su mal camino. Vuélvase, dice Jehová. Crea en el Señor Jesucristo. Dese la vuelta. Deje todo lo malo. Arrepiéntase y sírvale al Señor. Espero que haya sido de bendición esta meditación. Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad.